Desde los años 50, el Dr. Lexell desarrolló una tecnología de radiocirugía cerebral poco invasiva. Esta tecnología ya está en Chile. Bienvenidos a una nueva cápsula de Neurociencia TV. Nuestro entrevistado de hoy, el Dr. Claudio Lur, neurocirujano del Hospital Militar, director del Instituto Gamma Knife Santiago. Veámoslo. La tecnología se origina en Suecia. El primer Gamma Knife se instaló en Estocolmo en el año 1968. Y esto fue una creación de un neurocirujano sueco llamado Lars Lexell. Es decir, la tecnología empezó a usarse el 68 en forma clínica como Gamma Knife. Antes, ya muchos años antes, había habido intentos de hacer radiocirugía con otros métodos, ¿eh? Con acelerador de partículas o con aceleradores lineales. Y finalmente, el año 68 se construye, finalmente se llega al modelo final, que es el Gamma Knife que conocemos ahora, que partió el año 68. En Chile esta tecnología llegó hace 3 años, ¿no? El año 2011. En marzo del 2011 está en operaciones este equipo. Y a la fecha ya van aquí más de 300 enfermos tratados. La diferencia fundamental en la palabra radiocirugía, que se ocupa actualmente, se inventó, la acuñó el mismo profesor Lexell a propósito del Gamma Knife, de la creación de este instrumento, es que el término de radiocirugía se usa en el mundo. Y la radiocirugía se puede efectuar básicamente de 3 maneras, si uno lo mira en general. Una con acelerador de partículas, como acelerador de protones, que es una técnica que no es utilizada en forma clínica por el alto costo que significan las instalaciones para poder usarla, ¿no? En el mundo hay muy pocos lugares que tienen y se usa más bien con fines de investigación, ¿no? La segunda forma es el acelerador de electrones, que es el acelerador lineal que todos conocemos, que se usa en radioterapia normal. Y la tercera forma, y que es la que dio origen a todo esto, es el Gamma Knife, que es este que tenemos acá, que es mediante la liberación de radiación gamma derivada de la degradación del cobalto. Estas son las 3 posibilidades de uso. Ahora, la diferencia entre el gamma, la pregunta que me haces tú, entre la radiación por radiación gamma derivada de la degradación del cobalto y la aceleración de electrones por el producto de lo que usa el acelerador lineal, básicamente es en la precisión geométrica del blanco a tratar y la precisión dosimétrica en la dosimetría, en la dosis de radiación que se le otorga a dicho blanco. Eso es básicamente la gran diferencia, ¿ya? Y eso, obviamente, el equipo que ofrece la mayor precisión, tanto en la dosimetría como en la geometría, es el Gamma Knife. Las patologías que se pueden tratar con Gamma Knife es bastante amplia la gama, pero muy seleccionada, ¿no? Tiene que haber un filtro muy adecuado para que, como todo tratamiento, sea usar lo que corresponde cuando corresponde. Y en general el uso es para tumores cerebrales, en general tumores benignos y alguna gama de tumores malignos, algunos tipos de tumores malignos. Y dentro de los tumores benignos, la gran mayoría de los tumores benignos, sobre todo los más comunes, que son los schwannomas vestibulares, los meningiomas, por ejemplo. Entre los tumores malignos, los malignos de bajo grado, los astrocitomas o gliomas de bajo grado, se pueden tratar con Gamma Knife. No así los tumores de alto grado, o los muy malignos, que no tiene mucho sentido hacerlo, ¿no? Luego están toda la gama de malformaciones vasculares, dentro de las cuales las más importantes son las malformaciones arteriovenosas, los angiomas cavernosos y las fístulas durales. Esos son los 3 tipos de malformaciones vasculares. Las malformaciones arteriovenosas son obviamente las más numerosas, las más frecuentes. Y las más agradecidas del tratamiento con Gamma Knife, sobre todo cuando se encuentran en territorios críticos, ubicados cerca de estructuras profundas críticas, con las cuales la cirugía convencional
el acceso es de mucho riesgo. Y luego viene el gran capítulo de los trastornos funcionales, dentro de los cuales hay varios capítulos. Uno es el dolor, por ejemplo, para el tratamiento del dolor, básicamente algunos tipos de neuralgias, como dentro de las más frecuentes la neuralgia del trigémino. Y hay otros tipos de neuralgia que también son de tratamiento con gamma knife, se pueden tratar con gamma knife. Y luego viene todo lo que tiene que ver con movimientos anormales. En trastornos de movimientos o movimientos anormales, básicamente el temblor esencial en la enfermedad de Parkinson. Y en último término, algunas formas de epilepsia. Todas estas patologías, tanto las funcionales, las vasculares y las tumorales, tienen que ser evaluadas por un médico especialista, un neurocirujano especialista en esta técnica, para poder decidir qué patologías califican para la intervención y cuáles no. Son técnicas complementarias, no son antagónicas ni excluyentes una de otra. La radiocirugía en algunos casos se puede usar como tratamiento inicial, pudiéndose ahorrar uno la cirugía abierta, con todos los riesgos que significa. Eso es lo que te mencionaba minutos atrás, sobre todo en casos de tumores o otras lesiones o malformaciones o tumores que se encuentran ubicadas muy cerca de estructuras muy vitales, muy críticas, en los cuales la cirugía en esos casos se hace de mucho riesgo, sobre todo si tú asocias a eso enfermos que tienen patologías asociadas importantes por hipertensión arterial, diabetes, u otras patologías cardiovasculares importantes, o tratamientos anticoagulantes, a veces que hacen imposible la cirugía abierta. En esos casos el tratamiento se puede hacer exclusivamente con gamma knife de partida. Y en otros casos el gamma knife puede complementar la cirugía abierta. Por ejemplo, un tumor que tiene un volumen o un tamaño tal que lo hace no accesible a la radiocirugía con gamma knife, se plantea en esos casos la cirugía abierta, no queda otra. Pero la cirugía abierta, en esos casos, muchas veces la limitación está en que el tumor llega a una parte del tumor, a una porción del tumor, en que no se puede extirpar o es de mucho riesgo extirparla porque está adherida a estructuras críticas. Entonces, en esos casos, la cirugía se puede detener hasta ahí, o sea, no pretender sacar completamente la lesión, sino que dejar la parte crítica, y esa parte crítica en un segundo tiempo se trata con el gamma knife. Y todo eso va en beneficio del paciente. La limitación básicamente corresponde hay dos factores que son importantes. Uno es la histología, o sea, el origen de la lesión. Porque si la histología muestra que es una lesión de alta malignidad, en esos casos es imposible o no es satisfactorio el tratamiento con gamma knife, puesto que los límites de la lesión no son los que uno ve en la resonancia magnética o en el escáner o en el examen que tú hagas. El gamma knife, para que tenga éxito el tratamiento, debe cubrir en su totalidad la lesión a tratar, el volumen que tú vas a tratar. Si el volumen va más allá de los límites que uno ve, que es lo que pasa en los tumores malignos, que son infiltrantes, que no tienen límite definido, entonces lo que tú trates va a funcionar, pero todo lo que va a quedar fuera del campo de irradiación va a seguir adelante. Entonces no tiene sentido el tratamiento en esos casos. Eso es por la histología. Y la segunda limitación que tiene es por el volumen. Lesiones de gran tamaño, tampoco es recomendable el uso del gamma knife, puesto que la dosis acumulada de radiación total crece demasiado. Y eso aumenta las posibilidades de complicaciones derivadas de radiotoxicidad. Tal como vimos en esta cápsula, la radiocirugía estereotáxica ofrece nuevas posibilidades terapéuticas a la neurocirugía tradicional. Los invito a ver una nueva cápsula en Neurociencia TV.